A partir de este momento comienza el programa Volver al Camino, una hora templaria difundida por Radio María Bolivia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Muy buenas noches, estimada audiencia. Somos el programa Volver al Camino del grupo de los Caballeros Templarios, hombres y mujeres. Y esta noche de jueves queremos primeramente agradecer a Dios por la gracia de la vida y por la oportunidad de compartir este espacio de fe y reflexión. Desde las cabinas de Radio María Santa Cruz le damos la más fraterna bienvenida, con la esperanza de que este encuentro sea una ocasión para renovar el espíritu, fortalecer la esperanza y crecer en el amor de Cristo. Que el Señor nos ilumine y que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros. Sean ustedes bienvenidos a su programa. Y en esta noche, para iniciar el programa, les vamos a presentar la historia del santo de esta noche, del 5 de junio, San Bonifacio. Tiene una historia espectacular y esperamos que les guste el audio que hemos preparado para ustedes. En el corazón de la Europa del siglo VII, un hombre se atrevería a desafiar las tinieblas del paganismo y a reavivar la luz de la fe cristiana. Ese hombre era San Bonifacio, un misionero incansable, apóstol de Germania y mártir de la Santa Iglesia. Nacido en el año 675, en la región de Wessex, en la actual Inglaterra, recibió el nombre de Winfrid y desde temprana edad demostró un espíritu inclinado a la vida religiosa. Sus padres, cristianos piadosos, percibieron su inteligencia y su celo por la fe y lo enviaron a un monasterio benedictino. Allí, su educación fue moldeada por las enseñanzas de la Sagrada Escritura y por la disciplina monástica. A medida que crecía, su vocación se volvía evidente y pronto destacó por su elocuencia y profundidad teológica. Su ordenación sacerdotal fue solo el primer paso de una trayectoria extraordinaria. Como monje y profesor, Winfrid se dedicó a la enseñanza de la doctrina cristiana, pero su corazón anhelaba algo más grande. Inspirado por los relatos de misioneros que llevaban el evangelio a tierras distantes, sintió el llamado a evangelizar a los pueblos germánicos todavía sumidos en el paganismo. En 716, con cierta experiencia y prestigio, Winfrid partió hacia su primera misión en Frisia. Sin embargo, la resistencia de los jefes locales y las dificultades políticas hicieron imposible su predicación. Regresó a Inglaterra, pero no se dejó abatir. En su lugar, buscó apoyo para un nuevo intento. Su búsqueda lo llevó a Roma, donde se presentó al Papa Gregorio II. El Santo Padre, reconociendo su determinación y su celo apostólico, le concedió la bendición y un nuevo nombre, Bonifacio, en referencia a la buena acción que estaba a punto de realizar en nombre de Cristo. Oficialmente comisionado como misionero, retornó a Germania con renovado fervor. A diferencia de su primer intento, esta vez Bonifacio encontró cierto éxito. Viajando de aldea en aldea, predicaba el Evangelio, bautizaba a los conversos y establecía comunidades cristianas. Su método era directo, enseñaba con paciencia, desafiaba los cultos paganos y demostraba la superioridad de la fe cristiana con actos de caridad y milagros.
Uno de los episodios más notables de su misión ocurrió en Geismar, donde se hallaba el sagrado roble de Thor, un árbol venerado por los paganos como símbolo de la divinidad. Para probar que los dioses germánicos eran impotentes ante el Dios verdadero, Bonifacio derribó el árbol con un hacha frente a una multitud atónita. Cuando el árbol cayó sin que la ira de los dioses recayera sobre él, muchos paganos reconocieron la verdad del cristianismo. Con la madera del roble derribado, Bonifacio erigió una capilla dedicada a San Pedro, marcando un punto crucial en la conversión de Germania. Este suceso fortaleció su reputación como emisario divino. Su misión avanzaba con vigor y pronto fue nombrado obispo misionero por el Papa. Con esta autoridad organizó diócesis, construyó iglesias y fundó monasterios que se convirtieron en centros de evangelización y educación cristiana. El monacato era uno de los pilares de su estrategia, asegurando la formación de nuevos misioneros. Entre los monasterios más importantes que fundó estuvo Fulda, que se convertiría en un gran centro espiritual y académico de la Europa medieval. Allí, Bonifacio formó a generaciones de monjes y clérigos que continuarían la evangelización de los pueblos germánicos, asegurando que su obra no muriera con él. Bonifacio también fue un reformador incansable, corrigiendo abusos dentro del clero y garantizando que se respetara la disciplina eclesiástica. Muchos sacerdotes vivían de manera relajada y él, con firmeza y amor por la verdad, exigía de ellos un comportamiento digno de su vocación. Su autoridad crecía no solo en el ámbito religioso, sino también en el político. Reyes y príncipes germánicos veían en él a un consejero sabio y a un aliado confiable. Con su ayuda, se fortaleció la alianza entre la Iglesia y los gobernantes cristianos, garantizando estabilidad a la nueva fe. No obstante, no todos veían su misión con buenos ojos. Sacerdotes paganos y líderes tribales se resistían ferozmente, temiendo perder su influencia. El avance del cristianismo significaba el colapso de tradiciones ancestrales, y los opositores de Bonifacio conspiraban contra él. Aun ante amenazas y peligros, no retrocedió. Sentía que su misión era un llamado divino y que, de ser necesario, estaba dispuesto a dar la vida por el Evangelio. Su ejemplo de coraje y fe inquebrantable inspiraba a sus discípulos a continuar, incluso en los momentos más difíciles. A estas alturas ya era arzobispo y legado papal, encargado directamente por el Santo Padre de guiar la conversión de Germania. Su trabajo resultó en la creación de varias diócesis y en la consolidación de una estructura eclesiástica sólida en territorios antes dominados por el paganismo. En el año 754, ya anciano, Bonifacio decidió realizar una última misión en Frisia, el mismo territorio donde décadas antes su predicación había sido rechazada. Esta vez esperaba cosechar los frutos del Evangelio y llevar más almas a Cristo. Partió con un pequeño grupo de monjes, llevando solo los evangelios y los santos óleos para los sacramentos. El día de Pentecostés, mientras se preparaba para confirmar a un grupo de nuevos conversos, fue sorprendido por un grupo de paganos armados. Los invasores atacaron sin piedad, saqueando y matando a todos los que encontraron. Los discípulos de Bonifacio intentaron defenderse, pero el santo les impidió usar la violencia, exhortándolos a confiar en Dios. Poco después, cayó bajo los golpes de los enemigos, sellando con el martirio su misión. Su cuerpo fue llevado al monasterio de Fulda, donde hasta hoy reposan sus reliquias. Su martirio no fue en vano. La semilla que sembró floreció, y la fe cristiana se arraigó definitivamente en Germania, transformándola en una de las mayores potencias católicas de Europa. Bonifacio fue venerado rápidamente como santo, y su canonización confirmó su lugar entre los grandes apóstoles de la Iglesia. Su fiesta se celebra el 5 de junio, recordando su sacrificio y su dedicación a la expansión del reino de Dios. Su legado trascendió siglos, influyendo profundamente en la historia de la Iglesia y de Europa. La estructura eclesiástica que estableció sirvió de base para la cristianización de muchas otras regiones, asegurando que su obra continuara durante generaciones. San Bonifacio no solo convirtió almas, sino que también forjó una civilización cristiana. Su trabajo fue esencial para la construcción de una identidad católica en Germania, convirtiéndola en un baluarte de la fe durante toda la Edad Media.
Sus enseñanzas sobre disciplina y fidelidad a la Iglesia fueron fundamentales para la reforma del clero y el fortalecimiento de la autoridad papal. Su visión de una Iglesia unificada y bien organizada se convirtió en un modelo para la cristiandad occidental. El martirio de San Bonifacio no fue un fin, sino un nuevo comienzo. Sus discípulos continuaron su misión, difundiendo el Evangelio por toda Europa, siguiendo los pasos de aquel que había dado su vida para llevar a Cristo al corazón de los hombres. Hasta hoy, San Bonifacio es recordado como el apóstol de Germania, un símbolo de coraje, fe y sacrificio. Su vida y su obra son un testimonio del poder transformador del Evangelio, que puede convertir incluso las tierras más hostiles en jardines fértiles para la gracia de Dios. El impacto de San Bonifacio en la cristianización de Germania no puede subestimarse. Su actuación moldeó no solo la religiosidad de la región, sino también su estructura social y política. La Iglesia, bajo su liderazgo, se convirtió en una fuerza estabilizadora en medio de tribus guerreras y reinos fragmentados. Su método de evangelización se basaba en un enfoque paciente y estructurado. No solo predicaba la palabra de Dios, sino que también enseñaba los fundamentos de la fe cristiana, estableciendo escuelas y monasterios para garantizar que las nuevas generaciones crecieran en la verdadera doctrina. El monasterio de Fulda, fundado por él en 744, se convirtió en el corazón palpitante de esta misión. Allí se formaban monjes para llevar el Evangelio a nuevas tierras y se fomentaba el estudio de las Escrituras como pilar del conocimiento cristiano. La influencia de Fulda se extendió por toda Europa. San Bonifacio comprendía que la conversión no podía producirse solo mediante la imposición de la fe, sino por el testimonio de vida. Por eso exigía que los misioneros fueran ejemplos vivos del Evangelio, viviendo con sencillez, humildad y celo por la salvación de las almas. Para asegurar que la Iglesia se fortaleciera de manera sólida, Bonifacio trabajó para establecer una jerarquía eclesiástica estable. Creó obispados, nombró sacerdotes bien formados y garantizó que todos estuvieran subordinados a la autoridad del Papa. Su respeto por la sede apostólica era inquebrantable. Veía en el Papa al legítimo sucesor de San Pedro y trabajaba incansablemente para mantener la unidad de la Iglesia. Sus cartas al Papa muestran su preocupación por la ortodoxia y su lucha contra herejías y desvíos doctrinales. En una época en que muchos clérigos llevaban una vida desordenada, Bonifacio fue un reformador firme. Combatió el nepotismo, la corrupción y la negligencia de los sacerdotes, exigiendo que todos siguieran la disciplina eclesiástica con rigor y santidad. Su misión, sin embargo, enfrentaba muchos desafíos. Algunas tribus germánicas se resistían tenazmente a la conversión, pues veían el cristianismo como una amenaza a su cultura y a su autoridad tradicional. Muchos sacerdotes paganos incitaban a la población contra Bonifacio. Él sabía que no podía contar únicamente con la persuasión espiritual. Para consolidar la fe cristiana, buscó el apoyo de los reyes francos, que ya habían abrazado el cristianismo. Estableció alianzas estratégicas con Carlos Martel y Pipino el Breve, futuros pilares de la cristiandad medieval. Estas alianzas le aseguraron protección para su misión y facilitaron la construcción de iglesias y monasterios. Sin embargo, Bonifacio nunca permitió que la Iglesia se convirtiera simplemente en un instrumento del poder político. Para él, la fe estaba por encima de cualquier interés terrenal. Su trabajo incansable empezó a dar frutos. Miles de paganos fueron bautizados y las antiguas prácticas idolátricas comenzaron a desaparecer. El cristianismo florecía y con él surgía un nuevo orden social basado en las enseñanzas del Evangelio. Uno de los momentos más decisivos de su misión fue la destrucción de templos paganos y su sustitución por iglesias cristianas. Esta acción simbolizaba la victoria de Cristo sobre los dioses falsos y consolidaba la fe en Germania. Bonifacio enfrentó oposición incluso dentro del propio clero. Algunos sacerdotes, acostumbrados a una vida relajada, se resistían a sus reformas. Él, sin embargo, se mantuvo firme, exigiendo fidelidad a los votos sacerdotales y al magisterio de la Iglesia. Sus esfuerzos fueron reconocidos por el Papa Zacarías, quien lo nombró arzobispo de toda Germania. Con esta autoridad, Bonifacio pudo organizar concilios e imponer reformas más profundas,
asegurando la solidez de la Iglesia en tierras recién convertidas. Él entendía que la conversión no podía ser superficial. Por eso, insistía en una catequesis bien estructurada, en la administración correcta de los sacramentos y en la construcción de monasterios que garantizaran la continuidad de la fe cristiana. Para Bonifacio, la educación era esencial para el mantenimiento del cristianismo. Fomentó la copia de manuscritos sagrados, la formación de escuelas monásticas y la preservación del conocimiento cristiano, que más tarde influiría en toda la cultura medieval europea. A pesar de los avances, su corazón anhelaba completar la misión inconclusa en Frisia. Incluso siendo un hombre de edad avanzada, no vaciló en partir hacia aquel territorio hostil, donde en otro tiempo había fracasado en convertir a los paganos. Veía en esta última misión una especie de testamento espiritual. Su deseo no era solo convertir a los frisios, sino también sellar su vida con el máximo testimonio de la fe, el martirio. Para él, no había mayor honor que morir por Cristo. Al llegar a Frisia, encontró un pequeño grupo de conversos, pero la resistencia pagana seguía siendo fuerte. Aún así, inició su labor, predicando con fervor, bautizando a nuevos cristianos y exhortándolos a abandonar los antiguos ídolos. En el fatídico día de Pentecostés de 754, él y sus compañeros fueron sorprendidos por un grupo de guerreros paganos armados. En lugar de huir o reaccionar con violencia, Bonifacio permaneció sereno, preparándose para el sacrificio final. Se dice que al ver a sus atacantes acercarse, alzó el evangelio que llevaba como un escudo, ofreciendo su vida a Dios. Sus verdugos no tuvieron piedad, lo mataron junto con sus discípulos y esparcieron sus libros y objetos sagrados por el suelo. Su martirio fue un golpe para los cristianos, pero su muerte pronto se convirtió en un poderoso testimonio de fe. La sangre de Bonifacio fue la semilla que consolidó la Iglesia en Germania, pues después de su muerte, la conversión del pueblo se volvió irreversible. Su cuerpo fue llevado a Fulda, donde fue sepultado con gran honor. El monasterio se convirtió en un lugar de peregrinación y su tumba pasó a ser un símbolo de la victoria del cristianismo sobre el paganismo germánico. Poco tiempo después, la Iglesia lo canonizó, reconociendo su santidad y su papel fundamental en la evangelización de Europa. Su ejemplo continuó inspirando a misioneros y líderes cristianos a lo largo de los siglos. San Bonifacio no fue solo un predicador o un reformador, sino un verdadero constructor de la cristiandad. Su legado puede verse no solo en la conversión de los germánicos, sino también en la estructuración de la Iglesia en Europa occidental. Su trabajo aseguró que la fe católica se convirtiera en la base de la civilización europea medieval. Sin él, quizás la historia de Occidente habría seguido un rumbo diferente, con el paganismo aún dominando extensas regiones. Su coraje, disciplina y amor por la Iglesia lo convirtieron en un modelo para sacerdotes y misioneros. Su fidelidad al Papa reforzó la importancia de la unidad de la Iglesia y de la obediencia al sucesor de Pedro. Incluso siglos después de su muerte, su memoria permanece viva. Iglesias, diócesis y escuelas llevan su nombre, recordando su misión y su sacrificio. Su fiesta, celebrada el 5 de junio, es un momento de acción de gracias por su testimonio. El título de Apóstol de Germania no le fue concedido en vano. De hecho, fue el gran evangelizador de los pueblos germánicos, enfrentando desafíos inimaginables para llevar la luz de Cristo a tierras dominadas por la oscuridad. San Bonifacio nos enseña que la fe verdadera exige coraje, sacrificio y total confianza en Dios. Su ejemplo sigue inspirando a la Iglesia, demostrando que el Evangelio puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Tras la muerte de San Bonifacio, su obra continuó floreciendo a través de sus discípulos, que siguieron sus enseñanzas con fidelidad y dedicación. El monasterio de Fulda se convirtió en el principal centro de formación misionera de Germania, consolidando el cristianismo en la región. La estructura eclesiástica que él estableció permaneció sólida a lo largo de los siglos, asegurando que la fe cristiana no solo se mantuviera, sino que también se expandiera. Las diócesis y los monasterios que fundó se convirtieron en verdaderos baluartes de la fe en medio de una Europa aún en transformación. El apoyo de los reyes francos, especialmente de Carlomagno, reforzó el legado de Bonifacio. Inspirado por su obra,
El emperador carolingio dio continuidad a la evangelización de las tribus germánicas, utilizando el modelo organizativo creado por el santo misionero. La relación entre la Iglesia y el Estado, que se fortaleció en el período carolingio, le debe mucho a los esfuerzos de Bonifacio. Él ayudó a establecer un equilibrio entre el poder secular y el espiritual, garantizando que la Iglesia tuviera un papel fundamental en la construcción de la nueva Europa cristiana. Su martirio, en lugar de desalentar a los cristianos, fortaleció aún más la fe de quienes lo seguían. Muchos de sus discípulos vieron en su muerte un llamado a continuar la misión, propagando el Evangelio más allá de las fronteras de Germania. Con el paso de los siglos, la veneración a San Bonifacio se extendió por toda la cristiandad. Se erigieron iglesias en su honor y su historia se conservó en manuscritos y crónicas, destacando su importancia en la historia de la Iglesia. La influencia de Bonifacio también puede percibirse en la liturgia y en la disciplina eclesiástica. Fue uno de los primeros en reforzar la necesidad de centralizar la autoridad papal y la organización clerical, principios que moldearon la Iglesia medieval. Su respeto por las normas canónicas y su dedicación a la formación del clero garantizaron que la fe fuera enseñada de manera correcta y ortodoxa. Su celo por la verdad y su lucha contra las herejías lo convirtieron en un modelo de integridad doctrinal. San Bonifacio no solo convirtió pueblos, sino que también ayudó a crear una identidad cristiana en Germania. Bajo su influencia, las antiguas tradiciones paganas fueron reemplazadas gradualmente por costumbres cristianas, arraigando la nueva fe en la cultura del pueblo. Su vida estuvo marcada por una obediencia incuestionable a la voluntad de Dios. Nunca se dejó llevar por el miedo o la duda, confiando plenamente en la providencia divina, incluso ante los mayores desafíos. Además de su papel misionero, Bonifacio fue un gran administrador. Reorganizó diócesis, estableció normas para el clero e instituyó estándares de vida religiosa que influyeron profundamente en la espiritualidad monástica de la Edad Media. La educación siempre estuvo en el centro de su misión. Para él, la conversión no podía ser solo externa, sino que debía alcanzar el corazón y la mente de los conversos. Por eso, fomentó el estudio y la copia de las Escrituras, preservando la tradición cristiana. El vínculo entre Inglaterra y Germania, fortalecido por su misión, generó una conexión duradera entre ambos pueblos. Muchos misioneros ingleses siguieron sus pasos, contribuyendo a la difusión del cristianismo en Europa Central. San Bonifacio también dejó un legado espiritual para la orden benedictina, a la que pertenecía. Su ejemplo de disciplina y dedicación inspiró a generaciones de monjes a vivir la regla de San Benito con aún más celo y fervor. Su vida fue un testimonio de la fuerza del Evangelio ante la adversidad. Demostró que la fe cristiana no se impone mediante la violencia, sino con el ejemplo, la paciencia y el amor incondicional a la verdad. La firmeza con que enfrentó a los sacerdotes paganos y a los opositores de la fe ponía de manifiesto su convicción inquebrantable. Para él no había término medio, o se era totalmente de Cristo, o se permanecía en las tinieblas del error. Su amor por la Iglesia era absoluto. Incluso cuando enfrentó dificultades internas, como la resistencia de algunos clérigos a la reforma, se mantuvo fiel a la jerarquía y nunca cedió a las presiones mundanas. El papel de Bonifacio como organizador de la Iglesia en Germania fue fundamental para su posterior consolidación. Sin su visión y su trabajo, el cristianismo en la región podría haber sido más frágil y vulnerable a retrocesos. Su influencia también puede verse en el arte y la cultura cristiana de la Edad Media. Las iglesias y monasterios que fundó se convirtieron en centros de producción artística e intelectual, preservando y transmitiendo la herencia cristiana a las generaciones futuras. La figura de Bonifacio simboliza el coraje del misionero que arriesga todo para llevar la luz de Cristo a quienes aún no lo conocen. Su ejemplo sigue inspirando a los misioneros modernos a evangelizar con el mismo celo apostólico. La fidelidad de Bonifacio al Papa fue uno de los aspectos más destacados de su vida. Veía en la unidad con Roma la garantía de la verdadera fe y luchó para que la Iglesia en Germania estuviera siempre en comunión con el sucesor de Pedro. Su trabajo preparó el terreno para la posterior expansión del Sacro Imperio Romano, que se basó en la estructura eclesiástica organizada por él para consolidar el cristianismo
como fundamento de la civilización occidental. Incluso siglos después de su muerte, su historia sigue siendo estudiada y admirada. San Bonifacio es recordado como uno de los más grandes santos misioneros de la Iglesia, junto a San Patricio, San Francisco Javier y San Cirilo y San Metodio. En tiempos modernos, su ejemplo de evangelización resuena con fuerza. Demostró que la conversión de un pueblo no sucede de la noche a la mañana, sino que exige paciencia, sacrificio y, sobre todo, una confianza inquebrantable en Dios. El martirio de Bonifacio nos recuerda a todos los cristianos que seguir a Cristo no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Su disposición a dar la propia vida por el Evangelio prueba que su fe era auténtica y sin reservas. Su tumba en Fulda sigue siendo un lugar de peregrinación para fieles de toda Europa. Allí, muchos buscan inspiración y fortaleza para vivir su fe con el mismo ardor que impulsó al apóstol de Germania. La devoción a San Bonifacio no se limita a Alemania. Es venerado en varios países, especialmente en Inglaterra, donde nació, y en los Países Bajos, donde sufrió el martirio. Su testimonio trasciende fronteras. La historia nos muestra que Dios levanta hombres y mujeres extraordinarios para cumplir misiones especiales en tiempos de necesidad. San Bonifacio fue uno de esos elegidos, llamado a transformar a todo un pueblo por el poder del Evangelio. Su vida nos enseña que la labor misionera no es solo tarea de sacerdotes y religiosos, sino de todos los bautizados. Cada cristiano está llamado a llevar a Cristo al mundo, siguiendo el ejemplo de los grandes evangelizadores. Su lema de vida era simple pero profundo: servir a Dios por encima de todo y no temer jamás los desafíos del camino. Esta convicción lo llevó a transformar la historia de la Iglesia y a garantizar que la luz de la fe brillara en tierras antes paganas. El ejemplo de San Bonifacio trascendió los siglos y sigue siendo un modelo para quienes se dedican a la misión de evangelizar. Su coraje ante los desafíos y su fidelidad inquebrantable al Evangelio muestran la esencia del verdadero misionero cristiano. Incluso en una época de grandes dificultades políticas y culturales, no dudó en arriesgar su propia vida para llevar la palabra de Dios a las naciones paganas. Su celo apostólico se inspiraba en los primeros discípulos de Cristo, que también enfrentaron persecuciones para difundir la fe. Su martirio en Frisia fue la culminación de una vida completamente dedicada al servicio de Dios. Al igual que San Pablo, combatió el buen combate, conservó la fe y entregó su alma al Señor con la certeza de que su trabajo no fue en vano. La Iglesia reconoció rápidamente su santidad y su legado. La canonización de San Bonifacio fue un testimonio del impacto duradero de su obra, consolidando su posición entre los grandes evangelizadores de la historia. Los historiadores coinciden en que, sin la labor de San Bonifacio, la cristianización de Germania habría sido mucho más lenta e incierta. Su influencia ayudó a formar una sólida identidad cristiana en Europa Central, asegurando la continuidad de la fe católica en la región. Además de sus logros misioneros, Bonifacio dejó un valioso conjunto de escritos, incluidas cartas y documentos eclesiásticos. En ellos, revela su preocupación por la disciplina del clero, la correcta administración de los sacramentos y la fidelidad a la doctrina cristiana. La formación sacerdotal era una de sus prioridades. Creía que un clero bien preparado era esencial para la conversión y la edificación de una iglesia fuerte. Por eso dedicó gran parte de sus esfuerzos a la educación de futuros sacerdotes y obispos. Su respeto por la tradición y su obediencia a la iglesia son lecciones que siguen siendo actuales. En un mundo donde la fe enfrenta a menudo desafíos, el testimonio de San Bonifacio nos recuerda la importancia de permanecer firmes en la verdad. La influencia de San Bonifacio no se limitó al ámbito religioso. Su labor misionera también tuvo un profundo impacto en la cultura germánica, contribuyendo a moldear valores y tradiciones que perdurarían durante siglos. La unión entre los pueblos germánicos y la Iglesia posibilitó el florecimiento de la civilización cristiana en la Edad Media. Sin el cimiento construido por Bonifacio, la expansión del Sacro Imperio Romano-Germánico habría sido mucho más difícil. La memoria de San Bonifacio sigue viva en las iglesias y diócesis que llevan su nombre. Su vida es celebrada no solo en Alemania e Inglaterra, sino también en muchas otras partes del mundo,
donde su ejemplo inspira a misioneros y sacerdotes. Su martirio nos enseña que la fe verdadera no se intimida ante el peligro. Habría podido huir cuando percibió la amenaza que se acercaba, pero eligió permanecer firme, aceptando la voluntad de Dios con humildad y confianza. San Bonifacio es un ejemplo de que la santidad no es solo para unos pocos, sino para todos los que se entregan totalmente al llamado divino. Su vida fue una prueba de que la gracia de Dios puede transformar a un simple monje en uno de los mayores evangelizadores de la historia. En nuestros días, su historia continúa siendo una inspiración para aquellos que enfrentan persecuciones por causa de la fe. Su legado nos recuerda que, independientemente de las dificultades, el Evangelio siempre es más fuerte y triunfa sobre cualquier oposición. El apóstol de Germania vivió y murió por el Evangelio, dejándonos un testimonio inestimable de fe, coraje y perseverancia. Que su intercesión nos fortalezca y nos enseñe a seguir a Cristo con el mismo ardor y determinación que Él demostró a lo largo de su vida. Las palabras de amor a través de su mirada, el dolor atenaza al joven corazón. Ella le da su amor, pero eso no le basta. Su dolor, sin poder ayudar a un hijo que se ahogaba, decidió, sin pensar en ley o en Dios, solo una razón: su hijo la necesitaba. Le hasta el cielo, de la mano le llevó. El dolor amainaba, él la miró y apretándole la mano sonrió. Su vida se apagaba. La llamaban asesina y en prisión. Una madre lloraba.
Hoy vamos a hablar sobre la historia de los Caballeros del Tao, la primera orden militar de Europa. Cuando se piensa en órdenes militares de caballería de la era medieval, los primeros nombres que nos vienen a la mente son los templarios, los hospitalarios y los caballeros teutones. Son los más de poder acumularon, los más famosos, los más conocidos, gracias a las multitudes de estudios, libros, películas y cómics. En España tenemos también la Orden de Calatrava y la de Santiago, que a pesar de su importancia local, nunca llegaron a tener demasiada proyección en el resto de Europa. Pero hay una orden ciertamente poco conocida, pero que tiene una gran importancia por ser la primera de todas las órdenes religioso-militares que surgieron en Europa en la Edad Media. Hablamos sobre la Orden de Santiago de Altopacio. Algunos autores, como Manuel Boix, prefieren en literal San Jaime de Altopacio, pero era más conocida por la forma de la cruz que portaban en sus escudos y vestimenta, los llamados Caballeros del Tao. Su formación está envuelta en leyendas, pero hay consenso general entre los historiadores en que debió producirse en algún momento del año 1060 y 1061. En una pequeña localidad de Toscana llamada Altopacio, situado más o menos a unos 14 kilómetros al sureste de Lucca. En aquellos tiempos, la vía que comunicaba el sur de Francia y el norte de Italia con Roma era la vía Francigena. Esta atravesaba un espeso bosque cercano al lago de Vientina, estrechándose y haciéndose difícil el tránsito, pero al mismo tiempo constituyendo un lugar perfecto para que la combinación de bandidos y peligros naturales hicieran de este tramo un calvario para los viajeros y peregrinos desprevenidos. Hablemos un poco sobre la fundación. La primera fundación se atribuye a la gran condesa Matilde de Canossa, la mujer más poderosa de Europa en aquellos tiempos, que llegó a controlar todos los territorios al norte de los estados pontificios, principalmente por su estrecha alianza con el Papa. Para hacerse más o menos una idea de la importancia de esta mujer, baste citar que se trata de una de las 4 únicas mujeres que están enterradas en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Matilda se habría perdido en el bosque y esa experiencia la llevaría a patrocinar posteriormente la creación de un hospital donde los peregrinos pudieran pernoctar a salvo. La historia se completa con la instalación de una campana llamada la Marrita, que significa la perdida, que durante 1 hora entre la 1 y las 2 de la mañana, con el fin de que aquellos que se hubieran perdido pudieran seguir su sonido hasta el refugio. La otra historia que habla sobre la fundación nos dice que el origen de la orden fue recogida incluso en sus estatutos y por ello más plausible es que se debe a 12 monjes que se trasladaron a Altopacio desde Poseboli para abrir el hospital en 1061. Allí se organizaron como una comunidad religiosa militar, 3 décadas antes de las cruzadas, que se dedicaba a la defensa de los peregrinos y poco a poco su número fue aumentando con caballeros, clérigos y laicos. Finalmente, en 1239,
el Papa Gregorio IX les confiere la regla del Hospital de Santiago, de Alto Pacio, similar a la de Hospital de San Juan de Jerusalén. En un momento en que su influencia se había extendido ya por media Europa, y en el siglo siguiente alcanzaría tanta fama que aparece incluso mencionada en el Decamerón de Boccaccio, escrito en 1353. Su labor en Tierra Santa no pasó de ser anecdótica, ya que se preocuparon más de expandirse por Europa, donde llegan a establecer fundaciones en muchos países. En España, por ejemplo, fundaron 3 hospitales, uno en la Font de Perelló, otro en Astorga y el tercero en Pamplona. Esta creciente influencia no dejó de granjearles enemigos, y así en 1330 todos los caballeros del Taon en Francia fueron arrestados y sus propiedades confiscadas, como había ocurrido con los caballeros del Temple 23 años antes. En 1459, el Papa Pío II intentó suprimir la orden, aduciendo que ya no cumplía con su cometido, mandando que sus posesiones pasasen junto con las de otras 6 órdenes suprimidas a la nueva orden de Nuestra Señora de Belén. Esta había sido creada por el propio pontífice con el objetivo de defender la isla de Lemnos. Pero apenas duró, y en realidad la transferencia de propiedades no se llegó a realizar. La Orden de Santiago de Alto Pacio siguió existiendo en Italia hasta 1587, cuando Sixto V la integró en la de San Esteban, que continúa existiendo hoy en día. En Francia, donde habían conseguido reponerse de la redada de 1330, todavía se mantuvo independiente hasta 1672, siendo finalmente absorbida por la Orden de San Lázaro de Jerusalén. Como decíamos al comienzo, el nombre popular con el que se conocía a la orden era el de Caballeros del Tau. El motivo es que su símbolo era esa letra, la T, que portaban en sus escudos en color blanco sobre fondo negro, extendida como una cruz de Tau, que también es el símbolo de la orden franciscana y corresponde a la última letra del alfabeto hebreo. Hoy en día existe una sociedad de caballeros de la Cruz del Tau en Alto Pacio, que se autodenomina una orden reconstituida, y al mismo tiempo las ramas francesas, británica y escocesa de la orden se agrupan bajo la denominación de Orden de Santiago de Alto Pacio, incluidas en la Orden de la Flor de Lis, aunque evidentemente que sean continuadoras de la original es indiscutible. Después de escuchar esta historia sobre los caballeros del Tau, nos vamos a un corte musical. Amarte así se hace simple y natural. Solo amarte a ti, no quiero nada más. Amarte así es más que un sueño, y mucho más. Y solo puedo amarte, oh mi amor.
porque amarte a ti ha hecho más bella mi vida y cada día está tan lleno de amor. Cuando me amas tú, te puedo ver brillar y cada vez que tú te amo un poco más. La 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 puedo sentir lo que siento junto a ti. Si tú te quedas junto a mí, será por siempre primavera, porque amarte así se hace simple y natural, y cada día está tan lleno de amor. Cuando me amas tú, te puedo ver brillar y cada vez que tú te amo un poco más. La 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 Y ahora continuamos con el Evangelio de esta noche. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos 30, capítulo 23, versículos 6 al 11. En aquellos días, queriendo el tribuno conocer con certeza los motivos por los que los judíos acusaban a Pablo, mandó desatarlo. Ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno, y bajando a Pablo, lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte eran fariseos y otra saduceos, y gritó en el Sanedrín: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Se armó un gran griterío, y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie, porfiando: «No encontramos nada malo en este hombre, y si le ha hablado un espíritu o un ángel». El altercado arreciaba, y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: «Ánimo, lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén de lo que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 16. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha, no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia.
de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se va cumpliendo el plan de Dios, el proyecto providencial del cielo sobre la vida del apóstol Pablo, que ha sido capturado y terminará al final en la ciudad de Roma para ser enjuiciado y finalmente decapitado. Pero durante este proceso es presentado ante el Sanedrín judío mucho antes de llegar a Roma, y él, buscando precisamente con gran inteligencia que se ha llevado un tribunal pagano y no judío, siembra o suscita una discusión en el Sanedrín, que estaba conformado por miembros fariseos que creían en la resurrección y miembros saduceos que negaban radicalmente la resurrección de los muertos. Pablo habla con esperanza de la vida eterna y de la resurrección, y esto suscita una fuerte polémica y controversia en medio del Sanedrín, lo que lleva precisamente a un altercado y a que el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, lo haga bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevarlo al cuartel. Nos dirá el texto de Hechos de los Apóstoles que la noche siguiente el Señor se le presentó a Pablo y le dijo: «Ánimo, apóstol Pablo, lo mismo que has dado testimonio en esta ciudad de Jerusalén, lo tendrás que dar de mí en la ciudad de Roma». Hasta ahí llega el texto de la primera lectura, que nos va llevando en un crescendo de tensiones hasta que Pablo será ejecutado. Por eso tiene toda la fuerza y el sentido el salmo responsorial que la liturgia de este día nos propone, cuando el salmista invoca a Dios diciendo: «Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti». Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios». El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte, mi vida está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche, como lo hizo a través del ángel en la cárcel con el apóstol Pablo, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas, y mi carne descansa llena de esperanza, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Y terminará el salmista afirmando: «Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha». Pues bien, esta primera lectura y el salmo de la liturgia de este día
nos preparan para comprender mejor la parte final de la llamada oración sacerdotal, donde Jesús ora al Padre de los cielos por la unidad de todos los discípulos y saca o parte de una base fundamental, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno. Jesús declara la profunda unidad de amor, la comunicación profunda de vida que hay al interior de la Santísima Trinidad, el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, y así ora para que todos los discípulos permanezcan unidos. Hoy, en tiempos que no son ciertamente fáciles para la Iglesia, cuando estamos en una cultura secular que es un poco más hostil o por lo menos indiferente frente al cristianismo y a la expresión de la fe religiosa cristiana, sacerdotes, religiosas, laicos, estamos llamados a acompañarnos más cercanamente, a estar más unidos, y la unidad es una fuerza de vida que da testimonio al mundo y nos da fortaleza, coraje e inspiración para anunciar el Evangelio. Si algo ha resultado escandaloso a lo largo de la historia de los siglos, son las divisiones al interior de la Iglesia. Por eso este tiempo es especialmente bendecido por Dios, para que los cristianos, los discípulos de Jesús, vivamos en unidad, como Jesús vivió en profunda unidad de vida y amor con el Padre Dios y el Espíritu Santo. Hermanos, la hora del programa ha terminado. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos escuchamos el próximo jueves.